Mi educación dio un giro brusco desde el principio cuando mis padres, que enfrentaban limitaciones financieras y estaban decepcionados por mi género, decidieron darme en adopción cuando yo era solo un niño que crecía en un hogar modesto con 2 hermanas mayores. La vida estaba lejos de ser idílica. Mi padre, un camionero, a menudo estaba ausente y regresaba a casa cada pocos días mientras mi madre trabajaba como camarera. Siendo el tercer hijo, descubrí las circunstancias no deseadas de mi llegada a medida que maduraba. Mis padres inicialmente habían contemplado deshacerse de mí, pero las preocupaciones médicas los disuadieron. Además, el deseo de mi madre de tener otra hija me llevó a la decepción cuando llegué, un niño. Mientras crecía, mi existencia en la pequeña ciudad se volvió coloreada por la vergüenza de estar vestida con la ropa desechada de mi hermana, una consecuencia de la practicidad de mi madre al reutilizar la ropa. La escuela se convirtió en un ambiente desafiante donde enfrenté el ridículo por usar un uniforme de niña y lucir el cabello largo. Las quejas solo resultaron en un castigo de mi madre mientras navegaba. En mi niñez absorbí un flujo constante de abusos y palabras duras de mis padres. La presencia esporádica de mi padre me ofreció poco consuelo mientras fluctuaba entre una postura neutral y momentos de crueldad similar a la de mi madre. Mi resentimiento creció cuando me di cuenta de que mis hermanas constantemente recibían lo mejor mientras yo obtuve sus sobras. La rebelión se convirtió en mi mecanismo de afrontamiento. Una respuesta a las injusticias. Percibí que no era un niño santo. Dirigí mi frustración hacia mis padres, haciéndolos responsables de mi miseria, castigado y abandonado a mi suerte. Enfrenté las luchas de un 6. Lugar de dolor en lugar de malicia. En lugar de comprender mi confusión, mis padres lo consideraron un pecado que merecía el castigo más severo. Decidieron darme en adopción a pesar de esperar un mes. Nadie se adelantó para llevarme. En la frustración que siguió fue dirigida hacia mí, reforzando la narrativa de mi percepción de inutilidad. En medio de todo esto escuché a mi madre expresar lo indeseado que era. A menudo me encuentro reflexionando sobre el deseo de haberme sometido a un control de género, un paso que podría haberme salvado de ser traído a un mundo donde mis padres albergaban un odio tan intenso hacia mí que es desalentador soportar el peso de su desdén, especialmente por una razón que escapa a mi control. Después de un periodo considerable sin nadie que aceptara mi adopción, mis padres comenzaron a discutir la situación con amigos y familiares. Papá conoció a alguien en el pueblo vecino, un hombre que dirigía una furgoneta de comida con su esposa. Aunque eran menos afortunados económicamente que nosotros, su deseo de tener un hijo no se había cumplido durante más de una década. Papá se acercó a ellos y sin dudarlo aceptaron adoptarme. El momento en que papá le dio esta noticia a mamá y a mis hermanas está grabado en mi memoria. Su alegría ante la perspectiva de deshacerse de mí fue pasible. Papá, sin embargo, proporcionó un descargo de responsabilidad sobre sus limitaciones financieras, sugiriendo que tal vez no podría asistir a la escuela. Mamá lo descartó con indiferencia. La emoción de mi familia eclipsó mi presencia cuando finalmente había notado mis lágrimas. Me dio una palmadita reconfortante en mi espalda y me indicó que empacara mis pertenencias ya que nos iríamos a mi nueva familia a la mañana siguiente. Aunque mi corazón gritó, los gritos pasaron desapercibidos. Papá me llevó al pueblo vecino. Las emociones durante ese viaje siguen siendo borrosas. Un entumecimiento que me envolvió. Mi nueva familia, realmente modesta económicamente, tenía una casa pequeña con una habitación. Habían convertido un almacén en mí. Espacio vital. Era pequeño, pero al menos tenía una habitación, un lujo que nunca disfruté antes de que mis pertenencias encontraran un hogar en un pequeño armario en la esquina. Mis nuevos padres Mary y John me recibieron con calidez y afecto. Cualidades desconocidas para mí provenientes de un hogar perturbado. Las dudas persistieron y me resistía a pegarme por temor a otro abandono. Me tomó meses darme cuenta de que su amor era genuino a pesar de suspender la escuela ese año debido a la mudanza de mitad de sesión. Prometieron inscribirme el año siguiente. Al ser testigo de sus incansables esfuerzos por ahorrar dinero para mi educación, los hice querer a tiempo. Su amor, mi adopción inicialmente vista como una maldición, resultó ser una bendición. Mis padres biológicos nunca reaparecieron, permitiéndome abrazar mi verdadera identidad como niño. Mary y John, diligentes y trabajadores, dedicaron de 14 a 16 horas al día a su camión de comida ubicado justo afuera su modesto apartamento durante los momentos en que John y Mary estaban absortos en su trabajo.
No me dejaron valerme por mí mismo a través de la ventana de mi habitación. Tenía una visión clara de sus actividades. Poco a poco me encontré pasando mis días en el camión de comida echando una mano. Siempre que pude, cuando entré a la escuela, mi enfoque se centró en los estudios, pero seguí ayudándolos con las tareas del hogar durante mis momentos libres. Después de la secundaria, surgió dentro de mí un deseo ardiente de administrar su negocio a tiempo completo. Sin embargo, tanto John como Mary insistieron en que primero completara mi educación universitaria. Ellos financiaron generosamente mis estudios reconociendo la necesidad de una educación formal a medida que envejecían y se debilitaban. Anhelaba asumir sus responsabilidades como lo habían hecho conmigo, aún así me aseguraron que podrían arreglárselas durante unos años más y me instaron a seguir una educación superior en mi universidad. El enfoque estaba en los negocios y la contabilidad impulsado por mi máxima aspiración de convertirme en empresario. El día de mi graduación marcó un pináculo de alegría con John y Mary celebrando como si estuvieran en la luna a pesar de invitar a mis padres biológicos a la convocatoria a la que no asistieron después de la universidad. Me lo entregó animándome a comenzar mi propio negocio. Abrumado por su gesto dudé en gastar el dinero a ciegas. Recurriendo a mi negocio perspicacia busqué un local en dificultades en una ubicación privilegiada. Después de numerosos rechazos conseguí un contrato de arrendamiento con participación en las ganancias. Modelo comenzando desde cero. Renové el lugar y el menú para satisfacer los gustos de los millennials y Gen Z brindando servicios excepcionales. Las ventas se dispararon y generaron una ganancia doble sobre la inversión inicial en un año. A los 4 años de iniciar esta empresa. Ahora superviso con orgullo 3 pasteles exitosos en la ciudad. He clasificado a John y Mary para un mejor apartamento mientras me aseguraba un lugar modesto. A pesar de instarlos a retirar el camión de comida para su felicidad, insistieron en continuar saliendo de su casa con una maleta. Me gradué, pero aquí estoy, dirigiendo florecientes cadenas de restaurantes en la ciudad, avanzando rápidamente. Hasta el mes pasado, un día de trabajo rutinario se volvió extraordinario cuando vi una cara familiar en el mostrador de efectivo de uno de mis restaurantes. Me sentí como encontrarme con un fantasma. A mi padre biológico ausente durante casi 2 décadas. A pesar de la presencia de clientes no dije nada llevándolo a un rincón tranquilo. Su aparición despertó los inquietantes recuerdos de mi tumultuosa infancia. El relato detallado de mi pasado no se habría revelado si mis padres biológicos no hubieran reaparecido en mi vida. Le expresé inmensa felicidad y orgullo al presenciar mi éxito, dejándome sin palabras y entumecido. Según él, había conocido a John, quien compartió la noticia de mi próspero emprendimiento mientras pasaba. Mencionó planes para traer a mi mamá durante el fin de semana, sin saber cómo responder. Guardó silencio y se fue poco después. Ese mismo día me acerqué a JN y le expresé mi renuencia a encontrarme con mis padres biológicos, quienes me habían repudiado por ser un niño. Albergaba recuerdos de una infancia angustiosa y contemplaba escaparme durante el fin de semana. Mary insistió en el perdón y siguió adelante instándola. Yo los reuní de mala gana. Acepté estableciendo la condición de que Mary y John estuvieran presentes durante el encuentro el fin de semana acordado. Mis padres biológicos llegaron a la casa de John. En lugar de disculparse, mostraron sin remordimientos, concentrándose en contar los favores que creen que me habían otorgado. Mi madre afirmó que debería estar agradecido por encontrar buenos padres en John y Mary, quienes me habían criado para tener éxito a pesar de mi confusión interna. El gesto tranquilizador de la mano de Mary me impulsó a expresar diplomáticamente mi gratitud por tenerlos como mis padres. La reunión fue incómoda y me dejó inquieto. Al día siguiente, una llamada de mi madre, cuya voz no había reconocido en 2 décadas, reveló una demanda de dinero. De amigos Saruk pidió dinero prestado. Ella pidió $20,000 para cubrir gastos esenciales. Aunque prometí considerarlo, las dudas persistieron sobre su sinceridad a pesar de mis reservas y sentimientos encontrados. Finalmente hablé de la situación con Mary y John. Mientras Mary expresaba felicidad por mi voluntad de ayudar, me aconsejó precaución. John, al compartir mis preocupaciones, temía una posible explotación emocional. Después de mucha contemplación, decidí arriesgarme y transferir el dinero a su cuenta con la esperanza de ayudar a mi familia necesitada, en contra de mi sensación inicial de logro.